La noticia, estamos previo a la audiencia de la imputación de cargos en contra del hijo del presidente, de Nicolás Petro, y su ex esposa, Dey Vázquez. Ellos fueron capturados el sábado en la mañana en Barranquilla. Mañana a las 8 de la mañana va a ser esa imputación de cargos. Entre tanto, la Fiscalía tiene nuevo material probatorio que fue encontrado en el momento de los allanamientos a sus residencias. Vuelvo contigo, Ángela, desde la Fiscalía. Ella está ya siguiendo este proceso en el búnker donde están los dos detenidos. ¿Qué fue lo que encontró la Fiscalía, Ángela? Adelante. Giovanni, lo saludo nuevamente para contarle novedades que hemos sabido al respecto. Pues encontraron durante el allanamiento a la residencia de Nicolás Petro varios elementos que mañana son muy claves en la audiencia de imputación de cargos. 25 millones de pesos en efectivo, computadores, documentos y 3 celulares. Uno de los celulares es de Dey Vázquez. El resto de los elementos que le menciono pertenecen a Nicolás Petro. Sin embargo, su abogado dice que el dinero no es de él, sino de su actual pareja. Ya está todo listo para la audiencia de imputación de cargos, que es mañana a las 8 de la mañana. Y le contaba más temprano que Nicolás se va a declarar inocente, y conocimos hace pocos minutos que Dey Vázquez también va a declararse inocente. No va a aceptar los cargos que se le van a imputar mañana, que son lavado de activos y violación de datos personales. Les cuento más sobre los elementos probatorios encontrados en el siguiente informe. Al menos 25 millones de pesos en efectivo, documentos, un computador y 3 celulares, uno de ellos de Dey Vázquez, fueron incautados por la Fiscalía en el momento en que allanaron la residencia de Nicolás Petro, ubicada en el exclusivo sector de Río Mar en Barranquilla, el pasado sábado, para proceder con su captura y posterior traslado al búnker del ente acusador en Bogotá. Sobre los 25 millones de pesos, David Telequi, uno de los abogados de Nicolás Petro, dice que no le pertenecen a su apoderado, sino a su actual pareja sentimental, Laura Ojeda, quien se encuentra en estado de embarazo, y este dinero sería para todo lo relacionado al parto de su hijo, por lo que pide que los 25 millones le sean regresados a ella. Sin embargo, esta suma de dinero, los 3 celulares, el computador y los documentos encontrados se encuentran en poder de la Fiscalía y fueron expuestos por el fiscal durante la audiencia de legalización de captura. Asimismo, los elementos encontrados en el apartamento de Nicolás Petro se convierten en parte del material de prueba que podría fortalecer la imputación de cargos en su contra por al menos 2 delitos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y lavado de activos y violación de datos personales en el caso de Dey Vázquez. Adicionalmente, este material encontrado también podría ser utilizado para sustentar una eventual medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Otro de los abogados de Nicolás Petro, el penalista Juan Carlos Trujillo, señaló ante el juez de control de garantías que durante el proceso de captura de Nicolás, la Fiscalía grabó videos de él y su actual pareja Laura Ojeda mientras estaban desnudos, y ha dicho que pedirá esos videos a la Fiscalía, pero asegura que será tarea difícil, porque eso demostraría que hubo irregularidades en el proceso. Tras la legalización de los allanamientos y las capturas de Nicolás Petro y Dey Vázquez, la Fiscalía presentará la evidencia y les dará a conocer cuáles son las pruebas en su contra que los dejan como presuntos responsables de las conductas investigadas por el ente acusador. Allí cada uno tendrá la posibilidad de aceptar su responsabilidad. En el caso de Nicolás Petro, se declarará inocente en la audiencia de imputación de cargos, que serán las próximas horas, según informó uno de sus abogados. Bueno, Ángela, entonces tenemos mañana a las 8 de la mañana es la audiencia de imputación de cargos. Yo sobre eso le tengo 2 preguntas. Una, ¿esa va a ser presencial o va a ser virtual? Y la segunda pregunta, en caso de ser virtual, ¿eso es transmitida para que todos la puedan ver o va a ser reservada? La audiencia, Giovanni, es virtual, va a ser virtual mañana 8 de la mañana, y en principio es pública, pero durante estas diligencias puede que el juez tome la decisión de hacerla privada, como sucedió el pasado domingo, que pasada media hora de la audiencia de legalización de captura y de allanamientos, el fiscal decidió que tenían que cerrarla al público. Entonces, de momento sí será pública, pero
puede suceder cualquier cosa en el transcurso de la audiencia, en donde el fiscal encargado, que es el fiscal Mario Andrés Burgos, les va a imputar los cargos a Nicolás Petro y a Day Vázquez. Ángela, muchas gracias. Seguimos allá presentes en el búnker de la Fiscalía General de la Nación y mañana pues a las 8 de la mañana vamos a estar atentos de esta audiencia que parece, Paula, es pública. Vamos a ver qué sucede. Sí, vamos a ver si sí, porque en la audiencia de legalización de captura empezaron a hacer la transmisión de manera virtual, pues había un enlace en el que todas las personas lo podían ver y de un momento a otro pues ya el juez decidió que no, que esto tenía que hacerse de manera privada. Vamos a ver qué pasa mañana. Posibilidades de que queden con una dentro de la investigación, pero fuera de medidas extramurales, valga la redundancia. Yo creo que son bajitas, sobre todo para el caso de Nicolás Petro. Recordemos que en este momento hay un gran debate acerca de si se excedieron o no se excedieron los funcionarios de la Fiscalía al capturar a Nicolás Petro y a Day Vázquez. Y la captura, recuerden ustedes que inmediatamente trajo como reacción, no, que ellos sí se estaban presentando, que ellos sí estaban colaborando con la justicia, que no había razón para hacer este show, que esto es un show del fiscal. No se sabe cuál sea la realidad hasta que no se conozcan los argumentos que va a pedir o que va a esgrimir el fiscal del caso para pedir medida de aseguramiento. Lo que sería totalmente insólito sería que se hubiera dado esta captura y que posteriormente no pidiera medida de aseguramiento el fiscal del caso. Esto sucederá el día de mañana, posterior a la imputación de cargos, que se solicite o no medida de aseguramiento. Recuerden ustedes, la medida de aseguramiento es, lo que Giovanni estaba diciendo, dejar detenidos a los que son imputados mientras el proceso avanza, es decir, defenderse y hacer todo el proceso desde una reclusión intramural. Y eso se da cuando se presenta una de tres circunstancias: o cuando hay peligro de fuga, o cuando se trata de una persona que puede ser un riesgo para la sociedad, o cuando esa persona puede interferir con los procesos de investigación y el proceso judicial. Si mañana o en las horas posteriores a la imputación no hay una argumentación suficientemente sólida de parte del fiscal diciendo, vea, es que se iban a fugar o estaban interfiriendo con el proceso o son un peligro para la sociedad, cosa que digamos ya a estas alturas decir para un lado o para otro que pueden ser peligro para la sociedad no cambiaría mucho las cosas, pero sobre todo peligro de fuga o peligro de interferir con el proceso, seguramente volverá la discusión acerca de si debían haber sido apresados o no, haber sido detenidos o no. Y allí es donde se empiezan a abrir diferencias de parecer entre Day Vázquez y el equipo jurídico de Nicolás Petro. El equipo jurídico de Nicolás Petro, ustedes han visto la nota, dice, nos han maltratado, han tenido sesgos, nos sacaron fotos desnudos a mí y a mi señora, etcétera, etcétera, mientras que el equipo jurídico de Day Vázquez dice, la Fiscalía conmigo se ha portado divinamente. Eso es el presagio de que seguramente Day Vázquez va a colaborar, va a ser un principio de oportunidad a cambio de algún tipo de rebajas de penas o cosas parecidas y va a dar más información para que llegue al caso de Nicolás Petro y mientras tanto Nicolás Petro mantendrá su posición de ser quizás la persona más presionada por parte de la Fiscalía. Mañana, 8 de la mañana, en principio una audiencia virtual, en principio abierta a todo el mundo, pero como decía Ángela hace un momento, cualquier cosa puede pasar porque el juez puede decir, se acabó la transmisión, señoras y señores. Son impresionantes las imágenes que en los últimos días se registran a lo largo del trayecto de la Ruta del Sol. Mejor dicho, como en el lejano oeste, no sé si ustedes vieron la película El bueno, el malo y el feo, pues lo mismo está pasando en la Ruta del Sol. Vienen los delincuentes, se atraviesan en las carreteras solas, y atracan a los conductores, atracan a los transportadores y nada pasa. Paula Granado, buenas noches. ¿Qué ha dicho la policía sobre este tema? Hola Giovanni, buenas noches. Lo que ha dicho la policía es que por lo pronto ha capturado a 5 de esos delincuentes de los muchos, de las decenas que se dedican a saquear a lo largo de la Ruta del Sol. Usted no lo pudo haber dicho mejor, eso parecen imágenes del lejano oeste. Estos hombres encapuchados se apostan en la vía y obligan prácticamente a parar a las tractomulas y a los camiones para que a la fuerza sus conductores se bajen y caerle allí en manada para saquear toda su mercancía y también para robarles sus pertenencias. En el siguiente informe les vamos a mostrar el peligro en el que se ha convertido transitar por la Ruta del Sol.
lanzándose a los vehículos de carga con el fin de hacerlos parar a la fuerza para saquearlos. Así actúan decenas de delincuentes apostados en diferentes tramos de la Ruta del Sol. Estar atento, estar alerta, porque ahí están los vagos en el cruce de Medellín esperando los carros. Su modus operandi es ubicarse en grupos de 15 o 20 personas en la mitad de la carretera a la espera que pase una tractomula o un camión. Esto a plena luz del día. Prácticamente arriesgando su vida, esperan a que el vehículo esté a una corta distancia para asustar al conductor de que será el posible causante de un accidente de tránsito. Así, muchos han parado su vehículo, siendo víctimas al final de ataques y robos, tal como le sucedió al transportador de este vehículo de carga. No, el conductor, el de la mula lo están atracando, claro. Mire, eso mal pagado, sí. Ay, mataron al conductor, ¿será? No. La policía. Ay, que no vamos a ir si cerraron la vía, vea. Otros conductores, en cambio, ya al conocer esta modalidad de atraco, que se ha convertido en paisaje en gran parte del trayecto de la Ruta del Sol, no detienen sus vehículos y pasan derecho. Algunos de ellos han dejado registro desde sus cabinas del fenómeno delincuencial en esta importante carretera del país. En este video se escucha cómo los atracadores golpean el carro al ver que el conductor no se detiene. Aquí atravesé la mula y no pasa nadie, pero tampoco nadie apoya, mire. Tocó a las malas porque me iban a dar machete aquí. Se vino caminando por la mampara porque van para Medellín y yo no le paré en el cruce de Medellín. No, esto no es servicio público, esto no es de pasajeros. Otra modalidad de robo de estos delincuentes que se atraviesan en la vía es subirse a escondidas en la parte trasera de la carga, desprenderla y hacerla que se ruede por la carretera para después robarla. Hay conductores que al darse cuenta de la situación se han bajado de sus tractomulas y a riesgo de ser atacados o perder la vida en medio de una riña, se han enfrentado con estos grupos de saqueadores quienes, como se ve en este video, amenazan al conductor con un machete. Entonces me va a tirar machete, entonces. No, ¿y por qué a las malas? ¿Por qué a las malas? Le dije que se subiera, ¿Ah? ¡Baila! A esta problemática se suma el pésimo estado de algunos tramos de la Ruta del Sol, como por ejemplo este en Pailitas, donde el asfalto se hundió, dejando el paso por un solo carril. O estos otros, en donde los enormes baches no solo han causado decenas de accidentes, sino la percepción del olvido estatal. Tras conocerse esta problemática, en las últimas horas las autoridades reportaron la captura de 5 sujetos dedicados a robar a transportadores. Según la policía, se han realizado varios puestos de control en los 120 kilómetros de vía que comprende la Ruta del Sol. Yo digo que el bueno, el malo y el feo, Mauro. Esto es peor, esto es una película de terror. Y la policía solo ha capturado a 5. Eso es cierto. 5. Y veíamos decenas, ¿no? No es que hoy dijeran, están buscando los 5. No, en un solo combo había 30. Mire, esto es inaceptable, absolutamente triste también, pero además pues es como la máxima expresión del nulo temor a la autoridad de la justicia. Por eso lo hacen claro de una manera tan descarada, porque dicen, aquí no pasa nada, aquí uno no paga ningún delito, aquí nadie viene a ponerle orden a esta situación. Y las autoridades por lo pronto responden lo mismo. Estamos fortaleciendo capacidades de inteligencia, vamos a hacer caravanas de seguridad, pero si no se hubiesen denunciado estos videos que se hicieron virales a través de redes sociales, seguramente no estaría pasando nada. Sí, si no fuera gracias a los medios de comunicación, no nos enteramos. Yo le pregunto a usted, Mauro, ¿qué estará pensando un inversionista extranjero que dice quiero llevar plata a Colombia cuando las carreteras están así, porque está así la Ruta del Sol? Los inversionistas extranjeros, los turistas también, ¿no? ¿Y los qué? Los turistas, no, el que esté pensando, uy, quiero ir a conocer Colombia, dice yo mejor para no. ¿Usted cree que a uno le da tranquilidad como padre de familia salir por la Ruta del Sol? No, de ninguna manera. Evidentemente no. Pero no solamente se trata de inversionistas extranjeros o inversionistas nacionales, se trata de la prueba fehaciente de cómo las autoridades son
o incapaces o no tienen voluntad, o no tienen capacidad o no tienen voluntad de hacer cumplir la ley. En este caso, hacer cumplir la ley en las carreteras de Colombia. Acuérdense ustedes que existe dentro del Código Penal la tipificación de un delito consistente en no dejar desplazar a las personas, en bloquearlas, en limitar su derecho al trabajo. Un delito que de hecho tiene una pena de entre 24 y 48 meses de cárcel o entre 13 y 75 salarios mínimos legales vigentes. Eso quiere decir que aquí hay claramente violación a la ley. Ahora, ¿por qué sucede esto en este momento? Si uno dijera, bueno, no, es que ya estamos a final de año o a comienzos del año entrante cuando el desempleo va a estar bastante bravo, acuérdense que este año la economía va a crecer menos de la cuarta parte de lo que creció el año pasado, pues uno diría, no, es que la falta de oportunidades, la falta... Salió la cifra de desempleo bajitica, es decir, no hay ninguna justificación para que esto esté sucediendo. Lo único que explica, no justifica que esto esté sucediendo es inacción de las autoridades, falta de presencia de las autoridades. Habrá quien diga, no, es que no podemos tener un policía cada 300 metros, no podemos tener... No, es que no hay nada. No hay nada, no hay nadie. Y los que pueden hacer algo, no lo hacen. Acuérdense ustedes cómo registrábamos en este noticiero hace apenas 2 semanas y media, cómo se dio un peaje entre Santa Marta y Barranquilla, en la zona de Tasajera, donde la gente sencillamente se paró y también con machete, y el que no me da plata yo le saco el machete, y la policía llegaba... 3 policías para hacer frente a una cantidad de gente y no podía hacer absolutamente nada y los encaraban con machete, etcétera, etcétera. Esto es la falta total de autoridad. En un momento en que no existe ninguna circunstancia distinta para explicar lo que está pasando, que sencillamente la retracción de esa acción de la autoridad y lo que decía Paula, la falta de temor absoluto a lo que les puedan hacer en este caso. Un último elemento agravante. En las grabaciones que se oyen de los camioneros que se están tratando de cubrir de la mejor manera, dicen, vea, si usted lleva una cámara, tranquilo, siga derecho porque la cámara le sirve en caso de que le abran un proceso judicial. Es decir, los camioneros hacen lo que pueden y lo que pueden es, no me importa, yo paso por encima del que sea. Eso es lo que está propiciando la falta de autoridad en Colombia. No, además que si tiene una cámara, ¿como para qué le sirve? Pregunto yo, porque de aquí a que los capturen, Mauro, ¿usted se imagina cuándo lo No, pero lo que dicen los camioneros es que sigan derecho y que si llega a haber una víctima, si ellos llegan a atropellar a alguien, lo que han grabado en la cámara les sirve como una prueba de que ellos iban por su vía y que a los otros se le atravesaron. Claro, pero pobre camionero el que se meta en esas. No, eso es un rollazo. Lo pueden matar. Lo ponen a voltear después en 1000 procesos y en 1000 cosas. Es que no es tan fácil. O lo agarran ahí mismo y le hacen una... Sí, pero ese ejemplo de Tasajera, yo me acuerdo, la policía ahí estaba tranquilita con los que estaban bloqueando. Sí, bueno, exactamente. Hablamos de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, porque ya se inscribieron todos los que son. El sábado, a última hora, hubo un corre-corre y demás. ¿Le parece, Paula, si vamos a ver la lista de los 9 que se inscribieron? Sí, señor, tenemos 9 en total, sorpresas de última hora, candidatos que no estaban ahí como en el sonajero y bueno, terminaron inscribiéndose. Así están las cosas entonces para esas elecciones regionales que van a ser ya a finales de octubre y bueno, lo que tiene que ver con los aspirantes de Bogotá. Gustavo Bolívar, inscrito por el Pacto Histórico, tenemos también a Carlos Fernando Galán por el Nuevo Liberalismo y a Juan Daniel Oviedo con Todos por Bogotá. Bueno, sigamos con los candidatos, ahí están estos 3. Los otros, Rodrigo Lara. Bueno, ya los estamos teniendo aquí en Red Van Noticias, la idea es que se los vamos a llevar a todos. Rodrigo Lara está por el Movimiento Lara, Jorge Enrique Robledo por el Partido Dignidad y Compromiso y Diego Molano, Reconstruyamos Bogotá, que este es prácticamente el uribismo. Bueno, y los otros 3 candidatos está el general retirado Jorge Luis Vargas por Cambio Radical, Rafael Quintero de Alianza Democrática y Nicolás Ramos de Más Acciones, Menos Rostros. Estos los aspirantes. Bueno, ahí están los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de llevarlos a todos, a ustedes, de mostrarles las propuestas. Ya tuvimos a Bolívar, ya tuvimos a Lara, hoy tuvimos a Carlos Fernando Galán y seguiremos llevándoles a ustedes las propuestas para que tome una decisión bien informado. 9, ¿cómo le pareció la lista? Pues digamos que la sorpresa es, a mi juicio, el general Vargas. Porque sí, a última hora. Sí, a última hora. Ahí lo tenía como en el radar, ¿no? Exacto. Los demás o son los 2 candidatos que francamente toca apuntar el nombre, Rafael Quintero y Nicolás Ramos, porque no los tengo yo personalmente en el radar,
mucho menos el movimiento de Nicolás Ramos, que se llama Más Acciones, Menos Rostros. No sé si ustedes lo conocían, pero no lo había escuchado, en mi radar no estaba. razón. Digamos que... Pero esa es la democracia, ¿qué le hace? Claro, Sí, no, eso no, sí es no, importante, sin duda, tener sin una duda. pluralidad de voces está muy bien. Seguramente Sí. tendrán su oportunidad de exponer sus ideas. Los demás estaban más o menos claros quiénes son. Y creo yo que una vez más, como hacíamos el análisis hace hace apenas 10 días, creo que esto por lo menos arranca con fuerza de Juan Daniel Oviedo, de Gustavo Bolívar, de Carlos Fernando Galán, y de pronto Rodrigo Lara mordiendo un poquito. ¿No cree usted que el general Vargas llega como a mover lo que estaba muy tranquilo? ¿No lo siente así? ¿No lo sienten así? Pues es que lleva ¿cuántos meses de desventaja? ¿2? ¿3? Sí, ¿no? Claro, pero eso también puede ser una ventaja, porque llega fresco, además con una experiencia sobre un tema que es un enorme dolor de cabeza para la capital, la seguridad. Paula, le voy a decir algo. Yo creería que el general Vargas podría tener un gran chance en la medida en que siguen aumentando los problemas de inseguridad. De hecho, nosotros registramos o los problemas de desgobierno, o que no hay policía, o caso de extorsión, o caso de sicariato, 2 veces por semana, y no porque nos guste, sino porque suceden con mucha más frecuencia todavía. Y en esa medida, un candidato como el general Vargas, pues sería un candidato muy fuerte. Sin embargo, el candidato que hasta el momento ha esgrimido la bandera de manera más contundente contra el problema de la inseguridad, que es Rodrigo Lara, va registrando de cuarto en las encuestas. Por lo tanto, no parece haber una relación muy clara entre la magnitud de los problemas más apremiantes, y la favorabilidad de la gente. La gente se está yendo o porque el que más conoce, o porque el que más confianza le da, pero no necesariamente por una cuestión programática. Y el que más conoce o el que más confianza le da, el general Vargas definitivamente tiene una desventaja. Y en el panorama internacional, la noticia se produce en los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump es el favorito para ganar las primarias del Partido Republicano. Esto es lo que revela la más reciente encuesta de The New York Times. A pesar de los múltiples problemas legales que afronta actualmente, tiene una fuerte ventaja. Estamos hablando de 37 puntos por encima de su principal rival, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. A menos de 6 meses de las primarias presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump sigue siendo el gran favorito entre los republicanos. Así lo evidenció la primera encuesta de la campaña presidencial de 2024 realizada por The New York Times con el Siena College. Según los resultados, el exmandatario cuenta con un 54% de apoyo entre los probables votantes, 37 puntos más que su principal rival, el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien obtuvo el 17% de apoyo, mientras que ninguno de los otros candidatos del partido, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence, obtuvo más del 3%. A pesar de los múltiples problemas legales que recaen en su contra, Trump alcanzó ventajas decisivas en casi todos los grupos demográficos y regiones y en todas las tendencias ideológicas del partido. En las últimas horas se conoció que el principal grupo de recaudación de fondos y gasto político que apoya a Trump ha gastado más de $40 millones en honorarios legales en lo que va del año, utilizados en defenderlo a él y sus aliados en varios casos judiciales. Y es que en lo que va de 2023, el expresidente ya ha sido acusado 2 veces. La primera en Nueva York por pagos de dinero secreto a una estrella porno, y la segunda vez por difamación contra la escritora Jean Carroll, quien lo acusó de abuso sexual. Actualmente, Trump está a la espera de un juicio federal por su presunto mal manejo de documentos clasificados, y se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales estatales en Georgia presenten nuevos cargos en su contra por sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020. ¿Por qué sentimientos se termina moviendo el voto o la preferencia de un votante? Vaya uno a saber. Es dificilísimo meterse en la psicología de un votante. Sin embargo, en este caso parecería que la cosa no va por el lado de que si cometió un ilícito, si tiene un juicio encima, si es una mala persona. Los valores que exaltan quienes en este momento están favoreciendo a Donald Trump, dicen las encuestas, es el candidato más fuerte, número 1.
En segundo lugar, es el que logra hacer las cosas, es alguien que es eficaz en lo que se propone. Y número 3, es capaz de vencer a Joe Biden. A propósito, nota de pie de página, las encuestas actuales entre Joe Biden y Donald Trump, porque acuérdense que las que acabamos de ver se refieren a las internas republicanas, pero las actuales entre Joe Biden y Donald Trump, la mayoría, no todas, le dan una ventaja de entre 4 y 5 puntos a Joe Biden. No es mucho, definitivamente, pero la mayoría le dan ventaja a Joe Biden. Cierro paréntesis. Entonces la gente dice, bueno, que tiene una investigación porque se agarró unos documentos que eran secretos y se los llevó a Mar-a-Lago, no sé, a leer por las noches o quién sabe qué. En segundo lugar, porque le pagaron a Stormy Daniels, a esta ex prostituta, y que entonces trataron de esconder la plata en las cuentas de la campaña. En tercer lugar, que porque difamó contra no sé quién. En cuarto lugar, importantísimo, porque conspiró para tratar de alterar los resultados de las elecciones del año 2020. Cargos no faltan, públicamente, primera página de los periódicos. A la gente no le importa. 54% dicen Donald Trump es el mío y después 17% en segundo lugar DeSantis dicen DeSantis es el mío. A propósito, Mike Pence 3%, Mike Pence, pobre Mike Pence. De cualquier manera, Trump creo que va a llegar hasta el final. Los procesos judiciales se van a ir a la par con la campaña política. Eso va a ser un show bastante desagradable, por cierto, y lo que revela todo esto, creo yo, es que cada vez más los valores democráticos que tratamos de defender quienes ya estamos, digamos, en cierta edad, a la gente hoy en día le importan poquito frente a otras cosas, y si trató de robarse las elecciones, no importa, ese es el mío, ese es el que logra hacer las cosas. Bueno, así estamos, por el momento, ventaja fuertísima frente a DeSantis.